Las 8:09, 8:09, y le esperamos a nuestro invitado porque el tema que vamos a hablar hoy es muy importante y queríamos que ustedes también se enteren de lo que viene, ¿no? Les habíamos dicho que es una función de cine y ahí está la publicidad, le pueden ver en sus pantallas. Antes de que le conozcan a nuestro invitado, les pongo ahí, ¿no? La función de estreno de Puka Urpi, un mágico encuentro. Esto se va a llevar a cabo este día, ¿dónde está la fecha? 3 de diciembre, el día de mañana, 3 de diciembre a las 7 de la noche en Casa Artes Coche Escena. Esto queda junto al hospital de aquí de Otavalo, al hospital San Luis de Otavalo, en la calle Sucre y Estados Unidos. $3, un estreno de una película de quichuas y que tiene algunos premios, veo por ahí, ¿no? Entonces vamos a conversar de esto rápidamente con nuestro invitado. Él es Segundo Fueres, nuestro segundo invitado, Lolita. Entonces le dejo en sus manos. Casito que cerramos el programa y el Pinto ha estado ya a una cuadra. Ya, qué bien. Sí, aquí estamos ya con Segundito Fueres. Él es el creador, productor de esta película que vamos a apreciar el día de mañana. Se estrena acá en Otavalo, pero para ello vamos a darle paso pues a Segundito que nos comente la creación, en qué se basa esta película, y lo estrena justamente mañana en donde. Bienvenido, Segundito. Bueno, muchas gracias, saludos cordiales. Lolita, muchas gracias por el espacio, a esta radio también. Sí, la película ya viene proyectándose en algunos lugares a nivel internacional, sobre todo en algunos festivales, y como decía, ha obtenido algunos reconocimientos gracias al universo, gracias a las energías de nuestras abuelas también, con las que se ha creado la película, con las sabidurías de las abuelas. Estamos contentos que haya recorrido algunos espacios y también siendo apreciados. Ha estado en Perú, en Barcelona, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia también. He estado en algunos lugares, y en Ecuador ha estado en Cuenca, en Guayaquil y Quito, en un festival recientemente, en un festival X que se llama, es un festival feminista que estuvo en algunas programaciones en algunos lugares y ha tenido bastante eco, y al parecer al público le va gustando, y eso es bonito, eso es para agradecer también a todas las personas que apoyaron, aportaron directa e indirectamente en esta película. Qué chévere. ¿Cuánto tiempo les costó trabajar esta película? Esta película hasta este momento ya lleva como 7 años desde que se inició como idea de escritura de guión. Entonces se ha tomado un proceso bastante largo, y sin embargo pues este año ya estamos queriendo soltar la película, que haga su propio camino en los festivales, y pues ya hay que empezar también otros proyectos. Claro, y esto aparte que ha llevado tiempo, debe también haber llevado costo, pues ya hay que empezar el costo económico, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen para solventarse todo eso? Claro, y esto aparte que ha llevado tiempo, debe también haber llevado yo sé. Festivales, costo. Y pues ya hay que... Ahí sí, perdón. Sí, la película ha tenido varias fuentes de financiamiento. Primero participamos en un concurso de fondos públicos para realizar cortometraje. Ganamos un fondo muy pequeño para realizar cortometraje. Sin embargo, ese fondo se acabó antes de que se inicie el rodaje mismo, solamente en la planificación, y quedamos sin producto, digamos, de un cortometraje. Pero después la gente fue sumándose, ha sido como muchas manos, muchas ideas, el aporte, la minga exactamente, y la familia también ahí presente, a pesar de que no tengan estudio, no tengan quizá conocimiento técnico del cine, pero han estado ahí presentes, y eso ha sido como la fuerza para que la película se termine. Y el año 2023 concursamos ya con un corte de película larga en un fondo para postproducción, y ahí ganamos, y con eso pudimos emplear el fondo para hacer música original para la película, afinar el corte, la colorización y todo el proceso de postproducción que requiere para tener lo que ahora es la película, ¿no? Entonces, en total, en términos económicos, sí tiene como un costo más o menos de $120,000 la película,
con todos estos aportes, unos fondos que también se hizo crowdfunding y muchos procesos largos que hemos atravesado para estar en este momento. Estoy viendo en las redes sociales de Puca Urpi, en Facebook, les pido también a ustedes que sigan esas redes sociales. Ustedes recibieron un premio, el premio a la mejor película de ficción en el Festival Kundurniawi Cine, ¿no? ¿Cómo se sintieron al ver eso? Porque tanto esfuerzo que ustedes realizaron y como que se ve reflejado ya en este tipo de reconocimientos, ¿verdad? Sí, justamente la película está hecho con el alma y la esencia y la sinceridad desde nosotros, todos los que estamos dentro de la película, que somos de esta tierra de la Yacta, de Yambiro, Pivarinsi, Larcacunga y Otavalo en general, ¿no? Y hemos hecho con esa sinceridad, y esa sinceridad creo que se ha logrado transmitir en el público extranjero también, y eso ha sido lo más grandioso, porque en Barcelona también recibió como mejor película de ficción del jurado y también como mejor película de ficción del público. Entonces obtuvo dos premios. Y creo que el premio de allá fue lo mejor, porque nos dieron un premio económico que al menos nos retribuye algo. Es un premio económico pequeño, pero nos ayuda en algo. Y la película se ha sentido por ese público extranjero, pues se han conectado y no lo han catalogado tanto como una película indígena, y eso creo que es lo más importante. Nosotros simplemente hacemos cine, no estamos diciendo que esto es algo indígena o algo separatista, ¿no? Yeah. Y la gente también lo aprecia de esa manera, y eso es lo más bonito. Y recientemente, hace una semana nomás, se clausuró el Festival Kuntuñavi y obtuvimos, justo cuando anduvimos también en los paros y eso. Y esta película también ha sido esa lucha, ese símbolo de resistencia también, como pueblos originarios, como pueblos quichuas de Otavalo, demostrando al mundo que no somos terroristas, no estamos aquí como nos dicen vagos y todo eso, ¿no? Sino que también nosotros tenemos proyección, tenemos talento, y pues el resultado de las obras están ahí cosechando éxitos también. Eso. Qué locura. Estamos hablando con Segundo Fueres, viene de la comunidad de Yambiro, y aquí ya promocionando, hablando acerca de lo que es su película Puca Urpi, ¿no? Que podemos hablar un poquito de lo que se tiene claro. Tenemos que ir a ver lo que sin es la spoiler, película. sin spoiler. El día de mañana esto se estará pues realizando, se estará proyectando acá en la Escuelita de Artes, ¿no? Si no estoy mal, que está junto al Hospital de San Luis de Otavalo. Ahí ustedes pueden apreciarlo. Vamos a tener un costo simbólico, como ustedes escucharon, ha llegado a costar más de $120,000, y hay que, de cierta manera, recuperarlo. Y $3 que tiene el costo de la entrada. Puca Urpi, ¿se puede hablar de lo que se trata? Puca Urpi imashanipan kichuapi nachu kichuapi rimakuna uyanahupan chichu imacha ñukanchi tayta mamakuna punda manda hatukukuna ñukanchi ñawpa rimaykunata kushka nachu tulpasikipi tianahushpa ñukanchita yachachingapa imasha kawsana hawamanda yachachingapa rimaykunata churashka nachu ñuka mama ñuka tayta rimashka chay hawamanda rushkanchi kay rikuykunataka. La película está nutrida e inspirada con las sabidurías, las historias orales que nos han contado nuestras abuelas, mi mamá sobre todo, que me ha contado muchas de las historias, y este proyecto nació como una serie primero de 24 capítulos de varias historias orales, y este era el primer piloto que quise hacer, y después pues ya terminó en un largometraje. Cuenta la historia de una niña de 5 años que estuvo viviendo en la ciudad, pero fallece su mamá, y tras este suceso la niña se traslada al campo con su abuela a vivir, y ahí se reconecta de nuevo a las costumbres, a la comida, al idioma, a la naturaleza, y pues ahí también va descubriendo cómo estas energías de la naturaleza también pueden seguirle cuidando a la niña como un ser más, ¿no? Entonces pues es una película mágica, onírica, una película con mucho realismo mágico, así que fantástica, así que más bien vengan, es una función única, especial, no va a haber más funciones,
al menos por el momento. Entonces, esta es la única es vez la que única se va a vez que proyectar. se va a proyectar, así que aprovechen, como decíamos, hasta a completar el aforo. ¿Cuánto tiempo dura el largometraje? La película dura 71 minutos con todo créditos. Con todo Sí. créditos, por favor. Sí, pero la película, como les digo, les ha gustado mucho a gente que ni siquiera son de nuestra cultura, y creo que más bien se van, ¿no es cierto? puede ser O eso sea, también. creo que le vamos a entender mejor de cierta manera también, pues, ¿no es cierto? Porque Sí. somos parte de esta Exacto, tierra. creo que van a entender mejor los códigos, Exacto. el lenguaje, el idioma mismo, Ajá. porque pues la gente extranjera lee subtítulos y Claro. aún así se siente conectado y eso es chévere, pero pues ustedes que son quichuas, Ustedes que son indios. runakuna kay llaqtamandakuna kashamupay chirrikungapa kayapaya mikapan kaya chishituta kapan kayapa 7 de la noche. Y la gente que está fuera, porque hay mucha gente que nos escucha a nosotros y están fuera del país, ¿ellos cómo pueden verlo? ¿Hay alguna plataforma de pronto en la que pueden ellos acceder y ver la película? La película en este momento está buscando caminos también, como poder llegar justamente por este presupuesto que también es costoso y sabemos que hay que valorarlo la película, ¿no? Yo tengo un canal de YouTube que he producido muchos videos y muchos cortos pequeños y los he lanzado gratis y nadie me los ha pagado nada, ¿no? Ahora entiendo el valor de un producto artístico, de una obra artística, cuánto costo significa y por ende no es tan fácil así soltar nomás. Entonces más bien ahí justo estoy escuchando, creo que está viendo tráiler, pueden ver el tráiler en YouTube, pueden poner Puka Urpi tráiler y pues una YouTube, probadita. En YouTube, Segundo Fueres, la página. YouTube, Runa Animation se llama el canal. Animation. Runa Animation. Vayan también a la página de Facebook de Puka Urpi, Puka con K, Urpi, como suena, ¿no? Puka Urpi, y ahí encuentran todos los lugares en donde ha recorrido esta película, los premios que ha obtenido, Información de Puka Urpi. fotografías también chéveres del rodaje de las películas. Y ahí también pueden observar el tráiler que le encontré y por eso ya ahí empezó a sonar, me olvidé de mutear. Sí. Y les vamos, al final del programa les vamos a poner el tráiler para ver de qué se trata, para que ustedes también vean de qué se trata, y ustedes que están fuera del país, en algún momento pues estén esperando ya esta película. De pronto cuando venga, quién sabe, ¿no? Quién sabe que en Pauca Raimi, que ya están viniendo por acá la gente de otros países, a lo mejor alguien diga, ¿sabes qué? Segundo, ¿qué tal si proyectamos la película? ¿Qué te parece esta idea? Algún Paucar ahí que se ponga pilas y ponemos esa película. Nosotros mismos. Yo pienso que, o sea, en Pauca Raimi hay fútbol, hay música, hay exposiciones de arte, algunas, ¿no es cierto? Hay pasarela de moda, pero no hay cine. Como que al cine le estamos dejando a un lado, producciones audiovisuales, y nosotros en el paro, nosotros veíamos producciones audiovisuales muy interesantes, de temas que no son, o sea, obviamente que no son como Hollywood, ¿no? Pero son temas muy interesantes, se tocan cosas que pasan en la vida diaria. Y eso como que le estamos dejando de lado a la gente que nos está escuchando de algún Paucar. Ahí pónganse pilas, porque puede ser también otra buena forma de hay que jalar las orejas también difundir. a la gente que vemos nosotros, el público, por ejemplo, ¿no? Estamos como acostumbrados a ver este tipo, como lo dijo Tupac, de Hollywood, guerras, acción, no sé, pero hablamos algo de la naturaleza, la gente como que, ay, ¿a qué horas ponen algo bueno? Entonces es como que nos tenemos que ir educando y valorar, porque a través de eso, pues, son realidades que nos están mostrando a través de la pantalla, son realidades de aquí, de nuestro territorio, y creo que debemos aprender a valorar lo que se hace, porque son trabajos que llevan tiempo, dinero, y imagínense, o sea, alguien se preocupa en enseñarnos a través del cine, y nosotros así como muy alejados que me importistas. Hoy tenemos la oportunidad de apreciar, de ver esta película el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, está en la Escuela
película en la Casa de Artes, acá junto al Hospital San Luis de Otavalo. Se va a estar proyectando, $3 le va a costar, $3 que al subir o bajar del bus él puede caer. O se gasta en una fría que nada bueno le trae, ¿no es cierto? Aquí se acaba rápido, eso es lo malo. Aquí se va a llevar conocimiento, experiencia, trabajo de muchas personas. Y se va a apoyar. Vamos a apoyar, que es lo más importante. Vamos a apoyar, porque así tiene que ser, ¿no? Cuando es el trabajo de un quichua, debemos sentirnos más orgullosos y debemos tener más apoyo. Así se vio en el paro, pues, ¿no? Una lucha de quichuas que estaba muy apoyada, muy unida, muy solidaria por quichuas, así que así mismo nos debemos dar la mano, ¿no? El Maquipurashun entre nosotros, así que esperamos que vayan, verán que aquí hemos estado mencionando, va la Estelita, vaya Wiki, vaya Cindy, mande a toda la familia, manden a todos quienes nos están mirando, que nos vemos mañana a las 7 de la noche acá en la Casita de Artes, junto al hospital. ¿Nos queda algo por mencionar, Segundito? Pintu, Segundito, ¿cómo te gusta que te llamen? Sí, mi nombre es Segundo. Sí, pues algunas y fue personas... nuestro segundo invitado. Y Segundo fuere, sí. Justo solo recalcar lo que decía acá, que las páginas oficiales, tanto Facebook e Instagram, pueden encontrarlo con Puka Urpi. Y para ver más trabajos míos y del colectivo que nosotros estamos trabajando desde Run Animation, canal de YouTube Run Animation, así, Run Animation. Y yo les cuento que una de nuestras hijas actuó pues en un video de Segundo, cuando era niña. Y cuando era más joven. Dice, oye, ¿qué dijo Suri? Tal vez es la niña que actuó para mí, pero ahora ya no es niña. Ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Sí, en verdad. Y son interesantes los productos que hemos visto ahí en Run Animation. Vayan, visiten, apoyen a la gente, a la juventud, a los hombres que están creando este tipo de, que se metieron en este tipo de arte en algún momento. No le dijeron, búscate un trabajo, Uno le despecha viendo que no hay apoyo a veces. Sí, hacer arte en general creo que es de mucha fortaleza, mucha resistencia, esa es la palabra, resistencia. ¿No? Sí, resistencia. Sí, Pacha. porque económicamente es terrible, pero uno tiene que tener esa convicción de que vas a hacer y que además vas a llegar a la gente y quizá mover algo en el chip, como decimos en el cerebro, ¿no? Algo, remover algo. Y está ahí, justo en la película Puka Urpi ha sido también como un símbolo de resistencia también, justamente por todo lo que hemos estado viviendo estos tiempos en el paro, ¿no? Entonces, para las personas que decía, los extranjeros que están viendo, esténse pendientes de las redes oficiales de Puka Urpi. Si hay unas próximas proyecciones, pues estaremos avisando por esos canales oficiales. Y seguramente también habrá en algún momento, quizá, proyección virtual, igual. Anunciaremos y estén pendientes. Las redes sociales, entonces ahí pilas porque se vienen cositas locas entonces. Sí, y más películas, más proyectos que seguiremos desarrollando desde nuestro Claro, grupo. es que esto es para largo, pues, ¿no? O sea, uno hace un guagua, pero tiene que seguir haciendo. Otro guagua. Ahora se vienen las películas solo para mayores. Así a vender como que exacto. Sí, pronto. Pronto eso ya. Unas tías ahí. Reserven sus entradas. Bueno. Como les gusta la crítica y les gusta ver estas cosas, ya de estar viendo cuál será la tía que hace eso. Pendientes. Pendientes prontito, así que toca recaudar fondos y creo que es la mejor manera. Sí. Bueno, antes de terminar, envío el saludo hasta Cotacachi a don Mesías y a doña Mari, los papitos de Isa que han estado pendientes de esta transmisión. Gracias a ustedes, a todas las personas que nos siguen estando fuera del país y que también estando aquí dentro del país. Sabemos que están correteando a estas horas, pero aún así se dan tiempo. Decían, nos estamos yendo en el bus a dejarle al guagua a la escuela, pero ahí seguían otros que estaban yendo a dejarles igual a los guaguas correteando, pero seguían escuchando el programa. Qué lindo, ¿no? Y a ustedes que están fuera del país en este momento trabajando o están en la feria, en un puestito, pues ahí escuchándonos, Dios les pague siempre, a nuestros auspiciantes y aquí al Segundito que hizo todo lo posible, que viene desde tan lejos, pero casi que le cerramos el programa y dijimos esperémosle a ver que ya está cerquita. Entonces, Segundito, pues agradecerte por el tiempo y esperamos en otro momento, pues cuando ya hagas las películas prohibidas, igual vengas a avisar. Ahí sí va a haber gente. Ahí sí va a estar llenito. Vamos a llenar el estadio de Montserrat. Así.
Esperamos entonces tenerte nuevamente y desearte éxitos el día de mañana. Colaboremos, acolitemos, son $3 nada más, que para segundo es muchísimo, ¿no? El aporte es muchísimo también. Segundo, ya para despedirnos, las últimas palabritas, la invitación. Bueno, solo decirles que el arte es resistencia, el cine es resistencia y nosotros desde nuestros colectivos, desde Otavalos como quichuas, jóvenes rebeldes, vamos a seguir creando cualquier obra de arte, en este caso nosotros cine, desde jornadas de cine por la resistencia que hemos estado en el paro también, Sí. un saludo especial. Y esta película también es parte de este grupo, de este colectivo. Así que pues nos vemos ahí mañana. Aquí está el responsable de las jornadas de resistencia que se dio, ¿no? Ahora ya Yo nada les más admiro puedes mucho, llevar. segundo, a ustedes y al grupo de jóvenes que están haciendo este trabajo, porque en realidad vivir el arte en este país es resistir y resistir de a de veras. Por una muestra de esto es que, por ejemplo, la película está rodando más fuera que acá, pues, ¿no es cierto? Y eso es una muestra, algo que nosotros, la gente que puede, que tiene la posibilidad de cambiar esto, pues no ha hecho mucho por eso. Exacto. Entonces, La Pati nos dice que ha regresado de la reunión, ella nos escucha en Nueva York, y dice que ya ha seguido a la reunión, ha regresado y seguimos aquí. exacto. Ojalá podamos verlo en Ibarra, dice, en el Teatro Gran Colombia, nos comenta Marife, ¿será posible? Algún rato, Algún ojalá. Alguien momento. tiene que gestionar, ¿no? Ojalá, sí, Ojalá, algún ojalá. rato. Tratemos de hacer ahí, está el pueblo quichua Imbaya para que se ponga en contacto con Pintu, para que puedan saber cómo se organiza y poder proyectar. O sea, entre más proyectemos, mucho mejor, ¿no? Para que esto pueda seguir llegando pues a más guaguas, más familias, Esto es más una personas. minga, ¿no? Esto es una minga, en serio, es un trabajito de hormiga, así como lo hicimos en el paro, igualitito funciona todo esto. Nos estamos despidiendo entonces, chicos. Les dejamos con el Gracias, tráiler. les dejamos con el tráiler y con musiquita. Él es Segundo Fueres, mañana les espera si quieren los autógrafos también. Mañana a las 7 de la noche, juntito al Hospital San Luis de Otavalo en la Casa de Artes. Cayacaman. Bye. Cayacaman. Cayacaman.